Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a nuestra última presentación. Esta es la presentación número 24 sobre los 7 sellos del libro de Apocalipsis. Ojalá que lo que hemos estudiado haya sido de beneficio. Les puedo asegurar que no todos los detalles ahora mismo están allí grabados en sus mentes, pero si toman el manual, se sientan con calma, con sus Biblias abiertas, con el espíritu de profecía abierto, buscan todas las referencias, van a poder entender mucho más cabalmente lo que hemos estudiado aquí en esta serie de temas. Nuestra escuela Ancla se realiza todos los años durante una semana completa. En español generalmente es en el mes de agosto o septiembre. En inglés siempre es durante el mes de marzo, aproximadamente la mitad del mes de marzo. Nuestro objetivo es estudiar determinado tema cada año. Son 24 sesiones en el curso de una semana. Así que queremos agradecerles por haber venido, por haber apoyado esta actividad, y espero que lo que hemos estudiado haya sido de beneficio espiritual e intelectual para cada uno. Antes de comenzar esta sesión, donde vamos a presentar el panorama completo de los 7 sellos, para que puedan ver cómo las partes se unen, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, venimos ante tu trono en el poderoso nombre de Jesús. Porque sabemos que cuando venimos en el nombre de Jesús, sus méritos nos cubren y tú escuchas nuestras oraciones. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de haber estado aquí. Te doy gracias por la respuesta que ha dado la hermandad en esta iglesia del Este del Paso. Pedimos ahora en nuestra última sesión que tu Santo Espíritu, como lo ha hecho antes, nos acompañe y nos instruya. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Los 7 sellos se encuentran entre el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 8 y el versículo 1. Lo que quiero hacer en esta última sesión es juntar o atar todos los cabos de las partes que hemos estudiado en un entero, para que puedan discernir el panorama completo. Y por lo tanto vamos a empezar nuestro estudio en Apocalipsis, el capítulo 4. No tienen que buscar el capítulo porque yo no voy a leer muchos versículos, ya los hemos leído en el transcurso de esta clase. Lo que quiero hacer ahora es que veamos el panorama grande o el cuadro grande. Ya hemos mirado todos los diferentes aspectos del cuadro, ahora vamos a ver cómo compaginan todos esos aspectos. Empezamos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 encontramos la preparación del salón celestial para recibir al Señor Jesucristo en su ascensión. Se ve allí, en el lugar santo del santuario celestial, sentado en un trono, a Dios el Padre. Está sentado en el trono solo. No ha llegado todavía Cristo Jesús. Allí, en ese mismo lugar, en el lugar santo, se encuentran en medio del trono 4 seres vivientes. Como hemos visto, los 4 seres vivientes representan a los querubines y a los serafines, altos ángeles de Dios en la patria celestial. También alrededor del trono
se encuentran 24 tronos y en los tronos sentados 24 personajes. Hemos visto claramente, según la Biblia y el espíritu de profecía, que los 24 ancianos representan a aquellos individuos que vienen de otros mundos y representan esos mundos ante el gran concilio celestial. Porque Dios es un Dios que cree en la democracia. Es decir, Dios no es un dictador que dice yo decido todo y yo hago todo. Dios delega responsabilidad. Y luego tenemos también delante del trono un candelero que tiene 7 brazos, 7 luces. Y ese candelero representa el Espíritu Santo. El número 7 denota plenitud o totalidad. Ahí está presente el Espíritu Santo en plenitud. Ahora, en el capítulo 4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantan un himno. Están cantando un himno en honor al Creador. Es decir, ese himno no tiene nada que ver con la redención. Es un himno a donde se exalta a Dios el Padre por ser el Creador. Ahora, algunos pensarán, pero pastor, la Biblia dice que Jesús fue el Creador. Es verdad que Jesús fue el artífice de la creación. El Señor Jesucristo fue el albañil de la creación. Pero el Padre fue el arquitecto. Es decir, el Padre elaboró el plan. Y por eso en el capítulo 4 dice que por la voluntad del Padre todo existe. Y dice que todas las cosas fueron creadas por su voluntad. Es decir, el Padre no desempeñó la labor activa de crear. Eso lo hizo Jesús. El Padre elaboró el plan y luego Jesús implementó el plan. Así que en el capítulo 4 está el Padre, están los querubines y los serafines, están los representantes de los mundos que no pecaron, está presente el Espíritu Santo en su plenitud, pero en el capítulo 4 están faltando las huestes celestiales. En ninguna parte del capítulo 4 aparecen las muchedumbres de ángeles que rodean el trono de Dios. No están. Tampoco está presente en el capítulo 4 el Señor Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿por qué razón es que en el capítulo 4 solamente está el Padre, los representantes de los mundos, los querubines y los serafines, el Espíritu Santo, pero en el capítulo 4 no está Jesús, ni tampoco están los ángeles de la hueste angélica? La razón es muy sencilla. Toda la hueste angélica ha sido enviada por el Padre al planeta Tierra para recoger a Jesús, para traerlo al cielo para la gran celebración por la victoria de Jesús en la tierra. Así es que Jesús está en la tierra con los discípulos allí en el monte de los olivos, y entonces viene una nube y la nube arrebata al Señor Jesucristo mientras los discípulos miran con los ojos fijos en el cielo, y un ángel le dice: este mismo Jesús que ustedes ven ascender al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Y luego Jesús desaparece de su vista. Termina el capítulo 4. Luego viene el capítulo 5. En el capítulo 5 todavía está sentado Dios el Padre en el trono, y en su mano derecha tiene un pergamino. El pergamino es el registro de toda la historia de la raza humana, es el testamento de la raza humana. Un testamento revela quién va a heredar y qué es lo que va a heredar. Si ese pergamino o ese testamento queda sellado, nadie va a saber quién hereda qué,
Por eso es que Juan ahora llora intensamente, porque no se puede conseguir a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda romper los sellos y abrir el rollo, ni siquiera mirarlo. Se realiza una gigantesca crisis en el cielo, porque no hay quien abra el testamento, y sin abrir el testamento no se va a saber quién se va a salvar. Así que se forma una crisis universal. Parece que la herencia que perdió Adán, cuando perdió su territorio y cuando perdió su libertad, se hizo esclavo del pecado. Parece que él y sus descendientes están perdidos. Nadie va a heredar lo que se perdió. Pero luego se oye una voz de uno de los ancianos que le dice a Juan: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y por lo tanto tiene las cualidades necesarias para romper los sellos y para abrir el testamento, para revelar quién va a heredar lo que Adán perdió. Y ahora de repente se ve en medio del trono a un cordero como inmolado. Ese cordero inmolado lo identifica Elena White como Cristo Jesús, y la Biblia también. Es un cordero que tiene sus heridas en sus manos, en sus pies, en su sien y en su costado. Acaba de llegar al salón donde está el Padre con las heridas del campo de batalla, pero viene vivo. Y ahora el cordero, según dice el capítulo 5 y el versículo 7, se acerca al Padre que está sentado en el trono. Y el Padre le entrega el rollo, el pergamino a Jesús, para que Jesús rompa los sellos, abra el pergamino para revelar quiénes son los que van a heredar lo que Adán perdió por su pecado. Y entonces el Señor Jesucristo, según lo describe el Espíritu de Profecía, llega donde su Padre le dice a toda la hueste angélica: silencio, que tengo que entrar a mi Padre para ver si mi sacrificio ha sido acepto. Y dice que se acerca al Padre y le dice: Padre, ¿es suficiente mi sacrificio para traer aquí al cielo a todos los que tú me has dado? ¿Es suficiente mi sacrificio para traer a mis hermanos y mis hermanas aquí al reino? Y el Padre dice: es suficiente. Y le da un abrazo a su hijo. Y luego dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y así es que ahora los ángeles irrumpen en un himno de alabanza, de gloria y honra al Cordero que fue inmolado. ¿Y saben qué sucede? Dice en el capítulo 5 y el versículo 6 que el Espíritu Santo en su plenitud ahora es enviado a la tierra. Eso relata lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Y entonces Jesús ahora comienza su obra intercesora en el santuario celestial como sumo sacerdote del pueblo de Dios. Y se sienta con su Padre en el trono del Padre como Rey del reino de la gracia. Y comienza la era cristiana. Ahora se rompe el primer sello. Cristo rompe el primer sello y se ve un caballo blanco con un jinete montándolo. El jinete es Cristo Jesús y el caballo blanco puro representa la iglesia primitiva que sale venciendo y para vencer. Miles y miles de personas abandonan el paganismo, abandonan también al judaísmo sin Cristo y se unen a la causa cristiana. Miles ahora están ingresando a la iglesia. La iglesia ha salido venciendo y para vencer. Es una iglesia blanca, es una iglesia limpia, es una iglesia con una conducta intachable.
Satanás está furioso porque él ve que está perdiendo a sus súbditos. Miles de los que crucificaron a Jesús, inclusive dirigentes de la nación judía, según Hechos 6 y el versículo 7, se están uniendo a la causa cristiana. Los paganos se están uniendo. Satanás dice: estoy perdiendo mi gente. Y por lo tanto ahora cabalga un caballo rojo. Rojo es el color de sangre. Este caballo ahora va a quitarle la paz al pueblo de Dios. Satanás dice: no puedo eliminarlos porque están creciendo tremendamente. Así que lo que voy a hacer es lanzar contra ellos persecución. Los voy a acabar a través de la persecución. Y ahora Satanás, usando a los emperadores romanos, usando también a los dirigentes judíos que apostataron, nos dice que persiguieron mordazmente a la iglesia, particularmente los emperadores romanos. Miles y miles de cristianos murieron martirizados por su fe, pero murieron vencedores. Mientras más Satanás perseguía al pueblo de Dios, mientras que más Satanás acababa con los fieles, más la iglesia crecía. Y Satanás ahora dice: la iglesia creció bajo el primer sello, el caballo blanco. Decidí perseguir a la iglesia para acabar a la iglesia con la persecución, y la iglesia está creciendo más que nunca. Tengo que cambiar de estrategia. No puedo destruir a la iglesia desde afuera. Mientras más la persigo, más crece. Así que voy a cambiar de estrategia. Voy a ir a un plan B. En vez de tratar de destruir a la iglesia desde afuera, la voy a infiltrar desde adentro. Voy a introducir la apostasía en la iglesia. Se repite la historia de Balaam, quien procuró maldecir a Israel desde afuera, pero Israel estaba en una relación buena con Dios. Era fiel a Dios. Estaba en una condición pura. Y por más que Balaam procuró maldecir a Israel desde afuera, no pudo. Y por lo tanto, Balaam desarrolló una estrategia diabólica. Dijo: voy a introducir a las mujeres de Moab dentro del campamento para corromper al pueblo desde adentro. Y así fue que la persecución mordaz contra la iglesia por el emperador Diocleciano entre el año 303 y el año 313 tenía a la iglesia cansada de ser perseguida. Quería tener un reposo, quería tener un descanso de tanta persecución. Y ahora resulta que Constantino el Grande decidió aceptar la fe cristiana. Aceptar entre comillas, porque en realidad su objetivo era unir el imperio, donde había muchos cristianos. En realidad él no tenía ninguna intención de vivir una vida cristiana consecuente. Y ahora Constantino dio un decreto de toleración, donde dijo: ahora el imperio va a favorecer a la iglesia. Y entre las cosas que hizo, pensó: los paganos adoran al sol, los cristianos celebran la resurrección de Jesús en el día del sol. Así que lo que podemos hacer es juntar la adoración al sol con la adoración en el día del sol, para que los paganos se sientan más cómodos en la iglesia. Se introdujeron toda clase de tradiciones humanas, toda clase de prácticas basadas en tradiciones de los hombres. La iglesia perdió su carácter limpio y puro. Ahora cabalga el caballo negro, el caballo de la oscuridad, el caballo de las tradiciones humanas. Ese es el tercer sello, el caballo negro. Cuando empieza a penetrar en la iglesia las tinieblas de las tradiciones humanas, porque la Biblia es luz. Las tradiciones humanas son lo contrario, son tinieblas. Las tinieblas son de color negro. Durante este periodo también escasea el pan.
Hay una tremenda escasez de trigo y cebada que se usaba para hacer el pan. Casi no hay pan porque la Biblia ahora es prohibida. Y entonces cabalga el cuarto caballo, el caballo pálido, el caballo de la muerte. Representa el periodo de dominio papal, desde el año 538 hasta el año 1798. Ahora, durante este periodo, la iglesia, a donde se introdujo la oscuridad y la oscuridad se intensificó, ahora no son los emperadores romanos los que están persiguiendo a la iglesia. Los que están persiguiendo a la iglesia fiel, son los miembros de la iglesia de la época. Es decir, ahora el caballo amarillo, que dice que le sigue la muerte y el sepulcro, ahora el papado está matando a todos los que no concuerdan con sus enseñanzas y con sus prácticas. Millones de personas mueren por ser fieles a su fe, quemados en la hoguera, decapitados, maltratados, encarcelados, puestos en el calabozo, sin nadie que los defienda. Millones y millones son martirizados durante el periodo del caballo blanco. El caballo de la muerte, el caballo pálido, el color pálido es el color de la muerte. Millones y millones de mártires mueren durante este periodo. Y el resultado es el quinto sello. En el quinto sello, los que fueron martirizados durante el cuarto sello, ahora claman a Dios porque se ha hecho una gran injusticia. Yo pregunto, ¿fue justo que todos estos fieles murieran? ¿Se hizo justicia en su juicio en los tribunales terrenales? No, fue una gran injusticia porque los justos murieron y los injustos vivieron. Así que ahora los mártires bajo el quinto sello claman: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que la derraman en la tierra? ¿Hasta cuándo vas a permitir que nosotros seamos muertos sin misericordia si nosotros somos fieles a ti? Los infieles ganan y los fieles pierden. ¿Qué justicia hay en eso? Y como vimos en nuestro estudio, ese grupo de mártires durante los 1260 años que claman a Dios para que juzgue y vengue su sangre, el Señor le dice a esos mártires de los 1260 años: tranquilos, descansen. Ustedes tienen una vestidura blanca. Murieron cubiertos con la justicia de Cristo Jesús. Se les dio un manto blanco. No se preocupen. Tienen que descansar hasta que el otro grupo de mártires muera, y entonces voy a vengar a los dos grupos. En otras palabras, el quinto sello tiene dos etapas. La primera etapa es la que incluye a los mártires del cuarto sello, los que fueron martirizados por el papado. Ellos están clamando: ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Dios le dice: descansen. Les da una vestidura blanca. Son justos. Algún día los voy a juzgar y los voy a vengar. Dos periodos del quinto sello: los mártires del pasado y los mártires del futuro. Y luego entonces tenemos el sexto sello. La primera parte del sexto sello, porque son dos partes, la primera parte del sexto sello, hay señales que ocurren a nivel local. El gran terremoto de Lisboa en 1755. El sol que se oscureció el 19 de mayo de 1780. Esa misma noche la luna parecía cubierta de sangre. Y luego en 1833 cayeron las estrellas del cielo, primordialmente en el este de los Estados Unidos, pero en realidad se vio en todo el país.
El propósito de esas señales de la primera parte del sexto sello era anunciar que estaba pronto a empezar el juicio, que iba a juzgar los casos de los que fueron martirizados durante el periodo del cuarto sello. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, las señales fueron el anuncio de que pronto iba a empezar el proceso para vindicar a los santos que habían muerto durante el periodo del cuarto sello, los que estaban clamando y gimiendo para que Dios les hiciera justicia. ¿Cuándo comenzó ese proceso de juzgar? Ese proceso de juzgar comenzó poco después de 1833. Comenzó en el año ¿qué? 1844. ¿Y comenzó con quién? Comenzó con los que primero vivieron en la tierra. Entonces, ¿con quién comenzó? Con Adán. ¿Cuál fue el primer mártir en ser juzgado para que Dios lo vindicara y para que Dios revirtiera en la sentencia injusta que se había pronunciado? El primero fue Abel, porque fue el primer mártir de la historia. Cuando se examinó el caso de Abel, comenzando en 1844, el jurado celestial dijo: cuando Abel murió, tenía el manto. Estaba cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Así que él está seguro. Vamos a vindicarlo. Algún día lo vamos a vengar. Todavía no lo ha vengado, pero ha juzgado su caso. ¿Están conmigo? Pero luego hay otro grupo de mártires. Ese grupo de mártires va a morir cuando el poder papal resucite de su herida mortal. Es decir, el mismo sistema que mató a los mártires del pasado va a resucitar de su herida mortal para perseguir a los mártires del futuro inmediatamente antes que se cierre la puerta de la gracia. Y entonces Dios juzgará los casos de esos mártires que mueren inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Y así todos los mártires habrán sido juzgados, los del pasado y los del futuro, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Los mártires del futuro también tienen su vestidura blanca, porque también murieron en Cristo, murieron cubiertos de la justicia de Cristo Jesús. Todavía ninguno de los dos grupos ha sido vengado. La sangre no ha sido vengada. Solamente ha juzgado los casos de ellos cuando se cierra la puerta de la gracia. Pero hay otro punto. Hay algunas personas que van a pasar por el tiempo de angustia vivos. Y a esos hay que sellarlos antes que venga el tiempo de angustia. Así que al mismo tiempo que están muriendo los mártires del futuro, Dios va a colocar su sello sobre los que son fieles y van a pasar victoriosos por el tiempo de angustia. Ese es el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. ¿Están captando ahora el cuadro completo? Es decir, cuando el segundo grupo de mártires son inmolados, están seguros porque tienen el manto blanco. Dios sellará a los 144,000 y entonces comenzará el tiempo de angustia. Los únicos fieles que estarán vivos son los 144,000, cuyo número no es literal. Es la misma gran muchedumbre que nadie podía contar. Son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No son judíos literales, de las tribus literales. Ni el número es literal. Es una muchedumbre de personas de todas las naciones del mundo que son fieles a Dios, brillan como estrellas durante el tiempo de angustia final, después de cerrarse la puerta de la gracia. Pasa el tiempo de angustia. Llegamos al final del tiempo de angustia. ¿Qué es lo que anuncia que está llegando el momento en que Dios va a vengar a los dos grupos de mártires, al igual que a los 144,000 que han sido maltratados durante el tiempo de angustia?
nuevamente habrá señales, pero ya no serán locales, ya serán mundiales. Habrá un terremoto que sacude a todo el planeta Tierra. Va a derribar todas las ciudades, según dice Apocalipsis 16, el final del capítulo. Además de eso, el sol se va a oscurecer. La luna no va a dar su luz. Las estrellas del cielo van a caer, es decir, también van a dejar de dar su luz, porque las potestades de los cielos serán conmovidas. Este es el anuncio de que Jesús está a punto de llegar para vengar la sangre de los dos grupos de mártires y para también vengar a los 144,000 que han sido maltratados durante el tiempo de angustia. ¿Están conmigo? Ve cómo compagina todo este asunto que tenemos. Y luego el Señor Jesucristo comienza su segunda venida para castigar a la ramera que derramaba la sangre de los mártires y de los fieles de Jesús, según Apocalipsis 17 y el versículo 6. Ahora viene la segunda parte del quinto sello. Ahora Dios va a vengar a los mártires. Es decir, juzgar y vengar son dos cosas distintas, divididas por un periodo de tiempo entre los dos. El Señor Jesucristo comienza su segunda venida. Desciende con todas las huestes del cielo. En el cielo se ha quedado Dios el Padre. Allá en el cielo están los querubines y los serafines. Allá están los representantes de los mundos que nunca pecaron. El Espíritu Santo que ha sido retirado de la tierra. Todos están presentes como en la visión introductoria. Y están preparando el salón. Ya no para recibir a las primicias, los que resucitaron con Jesús, sino para recibir cuando Jesús asciende al cielo a todos los redimidos de todas las épocas de la historia. Amén. Jesús desciende del cielo con la hueste angélica. Y cuando está descendiendo, todavía no ha llegado, viene el séptimo sello. Los justos, cuando ven las calamidades que ocurren en el mundo, terremotos, los impíos matándose unos a otros, el hecho de que el sol, la luna y las estrellas se han desquiciado, son movidos de sus lugares, tiemblan inclusive los fieles y exclaman lo que está en la última parte del sexto sello: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Y viene el séptimo sello, un periodo de terrible silencio de aproximadamente media hora. Y después de ese periodo de terrible silencio, donde los ángeles no cantan, se oye la voz de Dios que dice: no tengan miedo, bastaos mi gracia. Y el Señor Jesucristo ahora arrebata a los fieles en las nubes para recibirlo en el aire. Y entonces comienza el viaje al salón de recepción, a donde se va a celebrar la fiesta. Ya no de la llegada de Cristo con las huestes en la inauguración, sino la llegada de Cristo con todas las huestes celestiales en su segunda venida. Cristo asciende al cielo. Los ángeles están cantando a voz en cuello. Se está cantando el himno del Salmo 24. Abrido puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Los ángeles centinelas que quedaron cuidando dicen: ¿quién es este Rey de Gloria? La respuesta viene: Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, porque acaba de venir en el caballo blanco con los ángeles del cielo para castigar a los que oprimieron a su pueblo. Dice: el poderoso en batalla, Él es el Rey de la Gloria. Se abren las puertas celestiales y entra la hueste angélica con Jesús y todos los redimidos para ir al salón de recepción para celebrarse la fiesta. Todos los impíos en la tierra son destruidos.
Solamente queda aquí Satanás y sus ángeles. Y en el cielo ahora se abre el pergamino, porque el séptimo sello ha sido roto en la segunda venida. Ahora se va a abrir el rollo que tiene toda la historia de la raza humana, todas las cosas que hicieron los impíos. Y los justos en el cielo, como dice en Apocalipsis 24, se les dio la facultad de juzgar. Los justos juzgarán al mundo, juzgarán a los ángeles, dijo el apóstol San Pablo. Es decir, al abrirse el pergamino, podremos ver, y digo podremos porque yo tengo planes de estar ahí. Y espero que ustedes también estén haciendo planes de estar ahí. Podremos ver por qué los impíos se perdieron y qué fue lo que hizo Satanás. Y dictaremos sentencia, la longitud de la sentencia conforme a sus obras, y serán escritos en el libro de la muerte. Después de los 1000 años, después que se ha abierto el rollo, ahora Cristo desciende del cielo con sus ángeles. Los impíos son resucitados, una muchedumbre inmensa, como la arena del mar en número. Y Satanás ahora es suelto de su prisión. Durante los 1000 años estaba en prisión porque todos sus seguidores estaban muertos. Estaba atado. Le tocó sencillamente sentarse a ver la desolación que causó. Y también para pensar que en el cielo se estaba dictando su sentencia. En el destierro, amarrado aquí, sin seguidores. Pero ahora cuando resucitan todos los impíos, Satanás ahora tiene su poder de nuevo, es suelto de su prisión, porque ahora tiene a todos sus seguidores y los puede engañar de nuevo. Y los engaña y le dice: los que están dentro de la ciudad, esa gente son unos usurpadores, esa ciudad es nuestra, ellos se la han robado. Y miren, nosotros somos muchísimos, somos como la arena del mar. Podemos nosotros contra esa ciudad, podemos tomarla y destruir a los que están adentro. Y se preparan para la guerra. Un ejército que es más numeroso que todos los soldados que han peleado en todas las guerras, en toda la historia del planeta Tierra. Se fabrican poderosas armas de guerra. Se organizan militarmente de tal manera que marchan en orden militar, con precisión militar. Avanzan a través de la superficie de la tierra hacia la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Rodean la ciudad amada, que ha caído sobre la llanura que se abrió cuando los pies de Jesús cayeron sobre el monte de los olivos. Jesús y los santos están en la ciudad. El Señor Jesucristo cierra las puertas de la ciudad. Y ahora los impíos, con Satanás como dirigente, están organizados para atacar a la ciudad. Pero luego el Señor, por encima de la ciudad, nuevamente abre el rollo. Nuevamente abre el pergamino. Porque los justos han visto los casos de Satanás y sus ángeles y los impíos, pero los impíos necesitan ser convencidos de que Dios actuó correctamente en sus casos, porque Satanás los ha engañado. El hecho de que se organizan para atacar la ciudad significa que todavía le están creyendo a Satanás. Dios tiene que retirar el apoyo de ellos de Satanás, tiene que mostrar que Dios es justo y que Satanás es un canalla. Y por lo tanto ahora Dios, por encima de la ciudad, abre el pergamino. La historia de la raza humana, el testamento de la raza humana. Y ese testamento revela todas las impiedades de los perdidos. ¿Cómo podrían haber recibido a Cristo Jesús como Salvador? ¿Cómo la sangre de Cristo podría haber perdonado sus pecados? ¿Cómo podrían haberse salvado
Si tan solo hubieran aceptado a Cristo, quien bebió la copa por ellos, para que ellos no tuvieran que morir. Ven toda la experiencia, toda la historia de la raza humana, como leímos en el conflicto de los siglos, comenzando con Adán y Eva en el Edén, a través de la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Todas las experiencias de Cristo cuando estuvo en la tierra. La época de la iglesia primitiva, la época apostólica. El periodo de los 1260 años y los mártires que mueren al final de la historia. Toda la historia del planeta se revela ante ellos. Cada uno ve a dónde se extraviaron del camino de la verdad y de la justicia. Y viendo lo que está en el pergamino, dicen: nosotros somos responsables de estar perdidos. Dios hizo todo lo posible por salvarnos, pero nosotros no quisimos. Nosotros lo rechazamos. Nadie tiene la culpa sino nosotros. Y en ese momento es el momento que es el clímax del gran conflicto entre el bien y el mal, a mi parecer. En ese momento, dice el conflicto de los siglos, que todos los que están en la ciudad y los que están fuera de la ciudad se arrodillan y dicen: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. El mismo Satanás está obligado a arrodillarse para reconocer que Dios fue justo y verdadero en excluirlos del cielo. Dice en Isaías 45:23: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Pero Satanás no se da por vencido, porque Satanás es como el escorpión de la historia del sapo y el escorpión. Es su naturaleza ser un rebelde. Y aunque le ha tocado admitir que Dios está en lo correcto, que Dios es justo, ahora se para y todos los impíos se paran y empieza a decirles: mire, todos somos muchos, podemos contra esa ciudad, preparémonos para atacar la ciudad. Ahora, según Ezequiel 28 y el conflicto de los siglos, los impíos ahora miran a Satanás. Ya el enfoque no son los que están en la ciudad. El enfoque no es destruir a los que están dentro de la ciudad. Ahora voltean y dirigen su atención al originador y el instigador del pecado. Y le dicen: nosotros no te vamos a caminar ahora, porque tú fuiste el que nos engañaste. Nosotros tuvimos responsabilidad porque teníamos la Biblia. Pero si tú no hubieras estado para engañarnos, podríamos haber escogido estar en la ciudad. Pero estamos fuera por nuestra propia elección. Así que tú eres el culpable. No nos digas que ataquemos a los que están adentro. Los que están adentro están bien. Recibieron a Cristo, lo vimos en el panorama. Pero nosotros merecemos estar aquí afuera. Y se lanzan en contra de Satanás y sus ángeles. Dice en Ezequiel 28 que desenvainarán sus espadas contra la hermosura del resplandor de Lucifer, de Satanás. Porque ahora los impíos reconocen que Dios tiene la razón y Satanás es un engañador. Y luego entonces, cuando todo el universo está acorde de que Dios obró correctamente en cada caso, entonces desciende fuego del cielo para consumir a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos, castigados conforme a sus obras. No todos sufren por igual, eso sería injusto. No sería justo que un pecador que no aceptó a Cristo sufriera lo mismo que Hitler, que mató a 6 millones de judíos. Eso no sería justo. El castigo es conforme a las obras. Y así es que Satanás, sus ángeles y los impíos serán consumidos. En Ezequiel 28, el versículo 18 y 19, dice que Satanás será reducido a cenizas. Y dice
que dejará de ser. Nunca más serás, dice allí. Y el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1, dice que cuando el fuego consuma, no quedará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz del mal? La raíz del mal es Satanás. ¿Y quiénes son las ramas? Sus seguidores. ¿Recuerdan que Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Pues Satanás también es la raíz y sus seguidores son las ramas. Es decir, raíz y rama son desarraigados. Y ya es purificado el universo. El pecado ya no es más. Se acabó. Y entonces la Biblia dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, a donde habita la justicia. Esa es la historia de los 7 sellos. Ahora sí ven cómo todas las partes se unen una con la otra. Es algo espectacular, hermanos y hermanas. Esta comprensión no la tiene ninguna otra iglesia. Y créame, no digo esto por arrogancia. Los adventistas no las sabemos todas. No, señor. Sencillamente estoy haciendo una declaración que es la verdad. Dios le ha dado a esta iglesia la luz. Le ha dado a esta iglesia la verdad para compartir con el mundo. ¿Saben ustedes cómo el mundo cristiano está interpretando los 7 sellos? Hermanos y hermanas, el mundo cristiano está diciendo, oiga, las iglesias grandes, si tiene la palabra unido, la iglesia presbiteriana unida, luterana unida, etc. Las grandes iglesias de la Reforma Protestante son preteristas. Ellos dicen, Apocalipsis, eso se cumplió con los emperadores romanos por allá atrás en la época apostólica. ¿Qué tiene que ver con nosotros entonces? Nada. A uno lo puede estudiar como historia, pero no nos impacta a nosotros. Por el otro lado, los cristianos conservadores, como los pentecostales, que todavía creen en la inspiración de la Biblia, y los evangélicos, los bautistas, y entiéndame, no son gente mala. La mayoría del verdadero pueblo de Dios está en esas iglesias, pero no han visto la luz. Se comen lo que dicen sus dirigentes sin reflexión, porque respetan tanto a sus maestros que no están dispuestos de estudiar y de pensar por sí mismos. Y algún día le van a echar la culpa a sus dirigentes por haberlos engañado. Esa es la 6ª plaga. No voy a entrar en eso ahora, pero se van a volcar contra los dirigentes de sus iglesias por haber enseñado el error. Es algo solemne pensar en eso. Así que, ¿qué dicen los que dicen que los sellos se van a cumplir en el futuro? Dicen, miren, Cristo va a venir y se va a llevar a todos los cristianos en el rapto. Los cristianos fieles, la iglesia se la va a llevar en el rapto. Y va a dejar aquí a los pobres judíos, como que nunca hubieran sufrido los judíos mucho. Los va a dejar aquí para pasar por el tiempo de angustia. Y si había cristianos que no estaban listos para irse en el rapto, pues se van a quedar acá para sufrir con los judíos, para pasar por la gran tribulación. Pero la iglesia va a estar en el cielo disfrutando del cielo. Mientras que los pobres judíos y los cristianos que se quedaron aquí, eso sí les va a tocar sufrir. Es decir, según ellos, los sellos comienzan a cumplirse después del rapto de la iglesia, cuando ya los cristianos están en el cielo. Entonces, si los sellos empiezan a cumplirse cuando ya los justos están en el cielo, ¿para qué estudiar Apocalipsis? No tiene nada que ver con nosotros, porque se va a cumplir después que estemos en el cielo. Se puede estudiar por curiosidad, pero no nos ayuda en ningún sentido para estar listos para la venida de Jesús, porque nos vamos a ir antes que se empiece a cumplir lo que está en los sellos. El mundo cristiano desconoce lo que nosotros hemos estudiado aquí, porque la gente no estudia por sí misma. La gente come entero.
sin masticar lo que les enseñan. Esta serie la vamos a transmitir nosotros por televisión, por Zoom TV, y más adelante será transmitido por 3ABN Latino. Es una serie fuerte. Habla fuerte del papado y del protestantismo apóstata. Tal vez uno podría ser políticamente correcto, pero así no se sacude la gente. Yo quiero decirles, yo amo a los cristianos de otras iglesias. Y vuelvo a repetir, creo que la mayoría del verdadero pueblo de Dios no está en la iglesia adventista, está en las iglesias fuera de la iglesia adventista. Desconocen la verdad, desconocen estas cosas. Y a nosotros los adventistas nos incumbe contarles estas cosas. Yo conozco muchísimos cristianos católicos que están buscando la verdad. Hay un sacerdote ahora, no les voy a mencionar dónde está, pero ese sacerdote y yo hemos estado mandando los correos electrónicos. Yo voy a ir, bueno, les digo el país, yo voy a ir a España en el mes de enero, a Barcelona, a predicar allá. Y él ha solicitado que yo lo bautice en una iglesia adventista del séptimo día. Porque él dice, llevo años viendo programas de Walter Fight, los programas de Secrets Unsealed, programas en español de Doug Batchelor. Dice, llevo años viendo eso. Y dice, recientemente descubrí a Secrets Unsealed, que es el ministerio nuestro. Y dice, yo he estado estudiando intensamente y yo creo que la iglesia adventista es la iglesia de Dios en estos últimos días acá. Así que mis hermanos y hermanas, hemos estudiado algo supremamente solemne e importante. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a la casa y archivamos el manual. Yo estudié la clase Ancla y lo ponen ahí y dice, qué bonito el manual. 520 y algo de páginas. ¡Wow! Dice, qué portada tan linda esta. Y entonces lo guardan. Hermanos y hermanas, estudien el manual. Tomen el tiempo para hacerlo. Van a descubrir mucho más material. Y permítame terminar con esta historia. Se critica mucho al espíritu de profecía, aún en la iglesia. Pero hemos visto que el espíritu de profecía armoniza y compagina perfectamente con la Biblia en esta serie. Una vez yo visité a un miembro adventista, era anciano de una iglesia en Venezuela, y llegué a su casa para almorzar un día, un sábado. Y orgullosamente él fue a su oficina en la casa y allí me mostró todos los libros del espíritu de profecía. Tenía, mejor dicho, todos esos libros rojos, porque hoy en día uno lo busca en el internet, pero todos los libros rojos los tenía. No faltaba ni uno solo. Y todos estaban cubiertos con papel celofán. Y me dijo, pastor, mire, tengo todos los libros del espíritu de profecía. Le dije, qué bueno, hermano. ¿Y por qué tienen celofán? Ah, porque si le quito el celofán, se me ponen viejos. Hermanos y hermanas, el material en los libros de nada nos vale sin leerlos. Bajemos los libros rojos, ya sea de la computadora o ya sea de la biblioteca, y estudiémoslos, porque hay luz especial en estos libros, hermanos y hermanas. Obedezcamos lo que dice estos libros, porque son la luz de Dios para este tiempo. Particularmente debemos repartir el conflicto de los siglos. Es un libro que la hermana White dice, lo aprecio más que el oro. Y dice, de todos los libros que yo escribí, quisiera que se repartiera más el conflicto de los siglos que cualquier otro libro.
Así que debemos nosotros hacer un proyecto para repartir el conflicto de los siglos. Así que, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro estudio juntos. Ha sido un placer estar con ustedes, también con los que están viendo estas presentaciones a través del live stream, a través del internet. Por favor, oren por nosotros, oren por nuestro ministerio, oren por la iglesia, oren por los dirigentes, por los pastores. No apuntemos el dedo, no critiquemos, sino que trabajemos para la terminación de la obra del Señor. Ahora quiero elevar una oración a Dios para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por ese magnífico pasaje de Apocalipsis, el de los 7 sellos. Oh Padre, cómo nos has revelado las grandes cosas de tu santa palabra. Cosas que pronto van a ocurrir y que han ocurrido y están en el proceso de ocurrir. Padre, ayúdanos a no esconder esta luz bajo un almud, sino a dejar que nuestra luz brille. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno para que cada uno estudie el manual, para que pueda presentar estas cosas de una forma clara a las personas que están buscando desesperadamente la verdad. Gracias, Señor, por habernos acompañado en esta clase. Bendice a cada hermano y hermana. Bendice a cada uno de los que están viendo esta programación a través del internet. Acompáñanos, Señor, ahora y siempre, y prepáranos un lugar en tu reino, porque te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesús. Amén.